Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Hoy es la festividad de San Agustín, uno de los grandes santos de la historia de la Iglesia, uno de los más influyentes, si no el que más, después de Santo Tomás de Aquino. Decía un profesor mío en la facultad que ellos dos y Benedicto XVI eran los tres grandes teólogos de la historia. En fin, San Agustín fue famoso por escribir aquel libro de las Confesiones, en el cual contaba, transcurridos 10 años de su encuentro con el Señor, su proceso de búsqueda y hallazgo de Jesucristo, nuestro Señor. Y eso mismo es lo que hice hace 7 años casi, en la televisión, en 13TV, en la cadena de la Conferencia Episcopal Española. Un año antes había contado el testimonio en Radio María, también en la facultad, y si bien es cierto que parece que estoy muy tranquilo, en realidad estaba con unos nervios, hermanos, pero muy muy grandes, ¿no? Me había encomendado al Señor, a la Santísima Virgen antes de grabar esta entrevista porque no habíamos preparado nada. Solamente don Javier Alonso me había dicho que iba a ser rápido. Entonces, claro, los que me conocéis y sabéis que me gusta hablar bastante, como en esta introducción, pues imaginaréis que estaba diciendo, ay Dios mío, cuento esto, ¿de qué manera puedo resumir? En fin, estaba en mi cabeza, Pero bueno, al final quedó una cosa bastante digna. Hoy en día lo veo y me hace mucha gracia muchos momentos, sinceramente. Hay un momento que digo, yo tengo una fe absoluta porque soy absolutamente racionalista, ¿no? Luego he sabido con el tiempo que estrictamente, en términos de filosofía, la palabra racionalista designa a una persona que sigue la doctrina del racionalismo, por la cual se afirma que solamente se pueden conocer verdades demostrables por la razón, o solamente cognoscibles por la razón. En fin, tenía que haber dicho, yo tengo una absoluta fe, o yo tengo absolutamente fe, porque soy absolutamente racional, ¿no? No es lo mismo racional que racionalista. Racional es el que es consciente de su razón, y racionalista es el que piensa que solo su razón puede ser aquel, digamos, órgano del propio ser que comprende la realidad. Bien, sin más, hermanos, vamos a empezar. Ahora también estoy un poco nervioso, porque apenas he hablado de mí en el canal, ¿no? Nunca he hecho el testimonio, me lo habéis pedido muchas veces. Pero bueno, exponerse siempre es algo que da un poco de vergüenza, ¿no? Pero bueno, creo que el Señor me lo estaba susurrando desde hacía tiempo y hoy día en San Agustín, pues me he visto ya abocado a ello. Entonces lo vamos a ver, deciros que si os gusta mucho, pues os podré subir también el audio de 1 hora de Radio María que conté en el año 2011 y también actualmente pues podría grabar otro testimonio contándoos un poquito cómo he vivido estos últimos años, ¿no? A raíz de pasar por el seminario, etcétera. Pero bueno, es algo que lo rezaré aunque me lo pidáis. Y sabed que bueno, esto lo hago simplemente para que el Señor sea más amado, más conocido, más seguido y más glorificado. Espero que todos vosotros, tras ver este vídeo, estéis un poquito más cerca del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Así que nada, vamos a empezar con ello, hermanitos, porque ya os digo, está curioso el vídeo, ¿vale? Está curioso. Me veréis que soy el mismo, pero claro, mucho más joven, ¿no? Entonces, en fin, venid y veréis, como diría el Señor. Vamos allá. Javier, a pesar de esa falta de tiempo que existe en nuestra sociedad para reflexionar, que mencionábamos antes, falta de tiempo para pensar en lo que somos y a dónde vamos, hay casos de verdadera revolución. Es precisamente lo que le ocurrió a nuestro siguiente invitado, que ha pasado casi la mitad de su vida en continua búsqueda. Licenciado en Humanidades, con tan solo 24 años, muy joven, ha experimentado cómo su existencia daba un giro de 180 grados para convertirse en lo que es hoy, un joven a punto de ser sacerdote. Esta es la historia de una conversión. Bueno, eso se lo inventaron un poco, luego os comento. La verdad es que estaba hablando con Javier Gomá y me ha venido de repente la idea de la filosofía, cuando estábamos hablando de la filosofía, no de andar por casa, sino una filosofía pues muy concreta, ¿no? En la que uno puede hacerlo a diario. Cuando uno se va interrogando en la vida por cuestiones de actualidad y llega a los fundamentos, más pronto o más tarde te encuentras con la pregunta religiosa, por la pregunta por Dios, ¿no? Y eso es lo que le ha pasado al invitado que tenemos a continuación, que es César, que eres muy joven. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Encantado de conocerte. ¿Tienes cuántos años? 24. ¿Y es verdad que tú has hecho esa especie de ruta desde la filosofía hasta el mismo Señor, la gran pregunta sobre Dios? Pues yo creo que sí.
yo creo que sí. Verás, todo empezaba cuando yo tenía, pues no sé, 15 años aproximadamente. Un chaval, muy joven. En la cual, pues, yo vivía la vida como cualquier otro chaval español, había hecho la comunión, pero me había alejado de la iglesia repentinamente. O sea, que desde los 9 hasta los 15 años más o menos, ¿cómo vivías tú? Pues de forma muy normal. ¿Qué te gustaba, el fútbol? No, eso no. Me gustaba el teatro, me gustaba la música, no me gustaba mucho leer, la verdad. O sea, que Me gustaba el cine. ¿Te gustaba cine, teatro, música? ¿No te gustaba leer? No, no he leído mucho en mi vida. He visto muchos documentales, eso sí, pero leer no. Y nada, pues Javier, en esa época había una pregunta que me taladraba el corazón y la razón. Era una pregunta por qué existe el universo, por qué hay cosas. A ver, ¿por qué? Es una pregunta que la ciencia a día de hoy no puede resolver y parece que nunca lo va a poder hacer. Un momento, ¿eso te lo hacías tú solo? ¿Qué formación has recibido en casa? ¿Quién te ayudaba a hacerte esas cuestiones? ¿Salía naturalmente? Sí, salía de mí, vamos. En clase me llamaban el preguntas. Hay muchos testigos que lo pueden atestiguar. Y siempre pues, me ha pasado que he sido un chaval que se preguntaba mucho las cosas, no sé. O sea, que en clase de filosofía es el típico pesado que decían todos. Sí. A preguntarle y en ya... biología y en Ah, física, sí. Sí, porque preguntaba a veces cosas inútiles o cosas que no eran importantes, pero que a mí me resultaban muy importantes. Fíjate, está muy bien porque muchas veces pensamos que la fe solamente es un acto en el que uno es un acto de sumisión a Dios, que es verdad, pero es un acto de reflexión, que tú tienes que reflexionar a quién te estás dirigiendo y qué es lo que estás creyendo. Es un acto de reflexión también. Entonces, a partir de los 15 años, ¿qué ocurrió? Pues bueno, yo busco esa respuesta de por qué existen las cosas. Ya te digo que la ciencia nos explica cómo existen, cómo son las leyes del universo, cómo se comporta la materia en tal o cual situación, pero no nos explica por qué existe la materia en sí, no nos explica por qué existe la ciencia o por qué existen las matemáticas. De hecho, cuando tú se lo preguntas a un científico, pues un científico sensato te dice, no lo sé. Un científico no tan sensato te puede decir, no tiene sentido preguntarse por eso. Pero en cambio yo pienso que lo que no tiene sentido es no preguntarse por eso. Es decir, es absurdo no preguntarse, nosotros que somos racionales, oye, ¿por qué existe la realidad? ¿Por qué explotó el Big Bang? Vamos a ver. El para qué es otra pregunta que yo no le otorgaba ningún valor, porque pensaba que estábamos determinados. Es decir, yo soy una máquina biológica muy compleja, eso sí, no soy diferente a una roca o incluso a un perro, porque bueno, puedo verbalizar, etcétera. Pero es inútil hablar de bien o de mal, de responsabilidad, porque estoy determinado. Entonces no soy libre. Además, hablar de belleza tampoco tiene sentido, porque yo escucho una canción o veo un cuadro, pero lo único que sucede en la realidad es que mi organismo físico interpreta esa interacción de forma predeterminada también. Por lo tanto, hablar de belleza o de bien carece de sentido, que son dos de los tres trascendentales que usa Aristóteles. Pero Aristóteles usa uno tercero que yo era incapaz de negarlo. De hecho, estaba muy contento y muy feliz cuando lo abrazaba, que era la verdad, que es con lo que comienza el libro de la metafísica, que no me lo he leído, esto lo sé por Pablo Domínguez, que es como empezaba su charla de apologética. Decía que el hombre, por necesidad, busca y desea encontrar la verdad. La verdad. No nos da igual la mentira que la verdad, ¿verdad? Ahora es curioso que este itinerario tuyo que has ido haciendo en tu vida es un itinerario que mucha gente diría, es que yo no tengo fe porque soy demasiado racionalista. Tú estás reflejando que utilizas mucho la cabeza. Yo tengo una fe absoluta porque soy absolutamente racionalista. Entonces, ¿cómo llegaste al Señor, a Jesucristo, al Hijo de Dios hecho carne? ¿Cómo has llegado? Muy bien, pues veamos. En esta situación en la que negaba la belleza, negaba el bien, pero afirmaba la verdad, es decir, el hombre es capaz de la verdad, por eso tenemos la ciencia y por eso tenemos muchas certezas. Me repugnaba el relativismo, ¿no? Bueno, esto puede ser así o así, no, las cosas son como son. Entonces, buscando la verdad, me encontraba ante la pregunta del sentido de la vida. Vino un sacerdote en la facultad, yo estudiaba humanidades, estaba en segundo de carrera, y vino un sacerdote a explicarnos que existen tradicionalmente, y bueno, no existen más, tres maneras de dar sentido a la vida. Una primera, que sería un sentido trascendente. El sentido que da vida al hombre es algo que está más allá del hombre y más allá del universo. No creado, no hecho por nosotros. No, algo que está eternamente. Y a mí eso me parecía irracional, indemostrable, por lo tanto era incluso inútil plantearse que eso pudiera ser así. Por lo tanto, esa primera manera de dar sentido a la vida la desechaba automáticamente. Un hueso duro de roer tú, ya te veo. Sí, por eso me ha cogido bien el Señor. Bueno, segunda manera de dar sentido a la vida, un sentido en vez de trascendente, inmanente, en el mundo. Es decir, tener un trabajo, tener un coche, tener una casa, tener incluso hijos, tener un buen sueldo.
vete a la playa. Pero no esperes más allá, porque te vas a morir. Entonces, no te creas tú que hay más allá algo de la muerte. Entonces, a mí esta postura me parecía verdaderamente, si la primera era irracional, indemostrable, esta segunda era hipócrita. Sí. Es decir, si yo me voy a morir con 80 años y mi vida no va a tener más sentido más allá de eso, ¿qué más da que me muera con 80 que con 20? Sí, de todas maneras, el Sol va a explotar dentro de 4.500 millones de años. La Tierra no va a existir, o sea... No dejaba de parar, darle vueltas. No, y el ¿verdad? Señor, ¿cómo entró en el momento Exacto. para abrirte el cerebro y decirte, quieto, Woody Allen? Pues sucedía que yo me aferraba a la tercera manera de dar sentido. No hay sentido. Ya. Entonces empecé a vivir como una especie de cerdo, básicamente. Porque entre que no era responsable de mis actos, porque creía que estaba determinado, y que veía muy coherente que dar sentido a la vida era no darle sentido, Pues nada. pues nada, A no vamos a hacer darle. lo que me daba la gana. Entonces yo era un flipado, yo me creía el más guay del mundo, era un egoísta, era muy soberbio, un egocéntrico, que lo sigo siendo todo eso ahora, pero con la ayuda de Dios, pues intento serlo menos. ¿Y qué pasó? Y empecé a llevar una doble vida, Javier, muy acusada cada vez más, las dos malas, porque las dos estaban sin Dios. Una primera en la que hipócritamente me sacaba la carrera, faltaba bastante clase, pero bueno, me sacaba las castañas y aprobaba la carrera. Y otra segunda, que cada vez fue más acusada, de salir mucho de fiesta, de liarme con muchas chicas, de beber mucho alcohol, en fin, un descontrol muy grande. Trasnochar mucho, fumar mucho, y todo eso fue haciendo en mí una cosa muy fuerte, que me hizo cada vez más incapaz de amar y más incapaz de ser amado. Eso lo notabas tú. Eso lo notaba yo en cómo mis amigos de toda la vida, Y o mi España familia... entera está deseando saber cómo llegó entonces. Claro, ese claro, milagro. pues llegó de la única manera posible que puede llegar, ¿Cómo? en la confesión. O sea, que te confesaste. Claro. Llevaba 4 años en esta vida, hasta un punto de no retorno. Yo había intentado salir por mis propias fuerzas. Todos mis amigos estaban desesperados, no sabían qué hacer conmigo, porque ellos que eran el más monstruo de todos. Y llega un momento, yo había hecho la oración condicional, porque la cuestión de Dios me preocupaba mucho, Javier. Yo decía, si Dios existe, es amor. Y si es amor, se ha hecho hombre. Es decir, eso yo siendo agnóstico lo reconocía, ¿no? Entonces, hablaba mucho con un sacerdote de la facultad y llegó un momento en el que me sucedieron una serie de cuestiones que yo que creía en la causalidad, no en la casualidad, ¿no? Sucede algo por otra causa. Todo por una causa. Exacto, yo había hecho la oración condicional y me sucedieron cosas que yo dije, esto no es normal. Ya. Entonces pasó un año hasta que decidí confesarme, gracias a una conversación que tuve con mi madre, que fue impresionante. Anda, entonces vamos a ver, hay una madre de por medio, su propia madre, está el tema de la conversación con un amigo sacerdote y está el tema de la confesión. Como veis, todo forma parte de estas trazas que hace Dios con el hombre, que siempre está como detrás, intentando meterse, a pesar de que nosotros pues nos marchemos muchas veces. Sí. ¿Y la vocación sacerdotal en un minuto? Sí, Esto pues- de que la posibilidad de que Dios... Sí, mi madre me dijo, César, tienes que dejar esto ya. Y dije, ya, mamá, es que soy muy débil. Ella me dijo, pero cuando reconozcas que eres débil, serás fuerte. Esa frase me mató. Me confesé y mi vida cambió radicalmente. Por un lado, me encontré con Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que nos ama tanto que da su vida por nosotros y ha resucitado y está con nosotros hoy en día. Eso a mí me cambia la vida tanto, Javier, que cuando leo en el Evangelio, que me lo devoré en unas semanas, sígueme, pues es que no puedo hacer otra cosa. Porque es que ha encajado todas las piezas de mi puzzle existencial. Y ahora no me importa nada más allá que Cristo. Cristo es mi vida y mi esperanza y mi amor. O sea, ¿Y lo vives con normalidad? ¿No Sí, te o sea, consideran un bicho raro? los no, yo amiguetes? trato de cada vez hablar menos, rezar más y tratar de dar un buen consejo cuando alguien me lo pide y en el silencio, como hacía la Virgen, pues meditar las palabras en el corazón. Qué bien. César, ha sido estupendo el haberte tenido con nosotros. Ha Para sido mí un un gustazo, placer. sobre todo porque hemos visto todo ese itinerario, ¿no? Y tienes razón, seguirás siendo débil durante toda tu vida, pero no pasa nada. Si el Señor te ha regalado la vocación sacerdotal, Él la llevará, como decimos en la oración de la ordenación, la llevará a término Él, ¿eh? No depende Exacto, de yo nosotros. estoy en sus manos para irme hoy con él o cuando él quiera, de la manera que quiera. Claro que sí. Me da igual. Que vaya todo muy bien, César. Muchas Cuídate gracias. mucho. Muchas Un abrazo. gracias. Pues hasta aquí, hermanos. Después de escucharla es como que ha pasado una pisonadora, en serio, por mi alma, porque realmente me trae tantos recuerdos, ¿no? Tantos momentos. Hay una cosa que no está bien expresada, ¿no? En el vídeo, que es esa oración condicional. Yo hice la oración condicional y tal. Esa me lo dijo este sacerdote, que fue el que luego me entrevistó en Radio María. Esa oración condicional es esta: si existes,
Dios, ayúdame. Si existes, manifiéstate. Esa fue la oración condicional que hice, ¿no? Si existes, que curiosamente fue también la que hizo Isaac, al que mando un abrazo, hermano, con la misma edad. Hicimos los dos la misma oración a la misma edad, con 22 años. Por eso, aunque tengamos esas divergencias, nos sentimos los dos muy unidos, ¿no? Y bueno, pues nos tenemos tanto aprecio, ¿no? Paréntesis de Isaac aparte, deciros que esta entrevista pues fue, como habéis visto, ¿no? Muy vertiginosa, muy a matacaballo. Lo que estábamos hablando, aunque fuese de un modo así muy casual o de un modo muy esporádico, son realmente las verdades más importantes de la vida del hombre, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y decíamos verdad cuando decíamos que solamente hay tres, ¿no? O sea, o el sentido está en el mundo, entonces se llama inmanentista, inmanente, o está fuera del mundo, que entonces es trascendente, trascendentista podría ser, aunque no existe esa palabra, o no hay sentido. O sea, o no hay, o hay aquí, en este mundo visible, palpable, tangible, o está fuera de este mundo, ¿no? En un mundo invisible, intangible. Y sí, es cierto que yo no era capaz de ver ese sentido trascendente, porque solamente se puede ver con la gracia de Dios, pero era lo suficientemente honesto como para reconocer que el sentido inmanente era un absurdo y una hipocresía, ¿no? Por eso me resignaba también para justificar mi inmoralidad en ese tercer sentido, ¿no? En el no hay sentido, en el todo da igual, lo que se ha llamado en la historia de la filosofía nihilismo, que viene de la palabra latina nihil, que significa nada, ¿no? Nadaísmo podría ser. Pero como me dijo un profesor de filosofía en la carrera de teología, solo tengo 2 años, pero me acuerdo de muchas cosas y una era esta, la nada nadea, la nada la nadea, de la nada nada, o sea, que el origen del mundo, también, ¿no? Enlazándolo con el sentido, también se puede explicar de esta manera, ¿no? O procede de algo superior al mundo, o procede del mismo mundo, o no procede de nada más que de la nada, ¿no? Entonces, bueno, pensad, ¿no? ¿De dónde procede todo, ¿no? ¿Procede de sí mismo? ¿Procede de otra cosa superior? ¿O de otro alguien superior? ¿O procede de la nada? Y, hermano, yo estoy seguro, 100%, o sea, pero completamente seguro con todo mi ser, mi mente, que el sentido de esta vida nuestra está más allá del mundo. Y estoy seguro al 100% de que este universo en el que estamos no procede de la nada, porque de la nada nada. Y puesto que yo soy alguien y no soy algo, ha de proceder también de alguien, porque yo no sé qué es más raro, que de la nada surja algo, o que de algo surja alguien, que somos nosotros, ¿no? Para mí lo más sensato, lo más racional, lo más evidente, es que de alguien surge algo, que es el universo, de lo cual surgimos nosotros, que somos alguienes. Es curioso que muchas cosmovisiones ateas sean también profundamente materialistas y por tanto tengan mucha dificultad para no tomar al ser humano como una cosa material más. Tienen mucha dificultad para no cosificar al ser humano. También dentro de las filosofías materialistas hay todo un movimiento naturalista, ¿no? O animalista, que equipara a los animales con el ser humano. Y en realidad ellos piensan que están dignificando a los animales, a los cuales hay que proteger y cuidar y amar. Fijaos lo que os digo, porque son creación y criaturas de Dios puras, además. Pero lo que hacen al elevarlas es, en realidad, disminuir al ser humano, equipararnos con los animales, ¿no? Bueno, ya sabemos cuáles han sido los frutos, por sus frutos los conoceréis, dijo Jesucristo, los frutos de los regímenes ateos, el nacionalsocialismo, el comunismo, estos regímenes que prescinden de todo sentido trascendente de la existencia y cosifican al ser humano, ¿no? No voy a hablar ahora de todos los crímenes y abominaciones que han hecho estos regímenes, ¿no? Pero basta ver
cualquier libro de historia para saber que el siglo XX, del cual San Juan Pablo II dijo que es un siglo por el que un río de sangre atraviesa, ¿no? Es un siglo atravesado por un río de sangre. Pues han surgido, ¿no?, estas ideologías políticas, ¿no?, que tienen siempre su gestación, primeramente, normalmente 2 siglos antes, en una cosmovisión filosófica. Por eso, los que piensan que la filosofía no influye o no sirve, están equivocados, o simplemente ignoran, porque todas las ideas políticas tienen su origen siempre en una filosofía previa de aproximadamente, no es matemático, 200 años, 2 siglos antes, ¿no? Primero se gesta en la mente de una cabeza y después da a luz, ¿no?, en realidades sociales y políticas. Fin, hermanos, son muchas cosas, ¿no?, las que se pueden extraer de este testimonio. Ya os digo, llevaba 1 año en la fe, han pasado 7 años, y en estos 7 años he tenido mis subidas y mis bajadas. He tenido mis momentos de oscuridad y mis momentos de gracia. Entonces, deciros, hermanos, que al traeros este testimonio simplemente quiero deciros que son verdaderas las palabras de Jesucristo: quien busca, encuentra, y que no hay derecho a decir que Dios da la fe a unos y a otros no, porque el Señor, Dios, que quiere ser amado en espíritu y en verdad, y adorado en espíritu y en verdad, también lo quiere ser amado en libertad, también quiere ser amado en libertad, porque de hecho no se puede amar si no se ama libremente. ¿Qué os quiero decir con esto? Que todo aquel ser humano que busca a Dios lo encontrará. Todo aquel ser humano que le pida a Dios el don de la fe, lo obtendrá. Porque la fe es un don, hermanos. Así que no vale decir, no vale pensar que el Señor da la fe a unos y a otros no. Hay que ver qué injusto es el Señor. Eso es un pensamiento profundamente malicioso y pernicioso, susurrado por los demonios, hermanos, porque atenta contra la bondad de Dios. El Señor da la fe a todo aquel que se la pide. Y el Señor guarda su gracia, resiste a los soberbios, a los que no le piden conocer, a los que piensan que ya, tal y como están viviendo, está todo bien en sus vidas, a los que piensan que es absurdo creer en Dios, a los que piensan que el universo se explica por sí mismo. A todos esos el Señor los resiste. En el Apocalipsis lo dice claramente: porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Muchos me dirán: Señor, Señor. Pero yo les diré: no os conozco, apartaos de mí, malditos. Hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que se puede conocer con certeza que existe un ser superior a todo el universo, inteligente y libre, que llamamos Dios. Basta con ver la creación, basta con ver el orden que hay en la creación y la belleza que hay en la creación para intuirlo. Y basta profundizar un poquito en ciencia para certificarlo. No se puede demostrar la existencia de Dios, porque el objeto a demostrar es más grande que nuestra ciencia. No cabe Dios en una probeta, pero sí se puede conocer con certeza que existe Dios de un modo absolutamente racional. La fe, hermanos, el acto de fe es un modo de conocimiento. Nosotros, seres humanos, conocemos bien por la razón, que lo llamamos también ciencia, episteme en griego, que es conocimiento cierto por causas, o bien por la fe. Y la fe es un conocimiento cierto, pero no por causas, no por concatenación de causa-efecto, no, sino conocimiento cierto por confianza. ¿Por qué tú cuando vas a un restaurante te comes un plato y no cuestionas que está envenenado? Tú no sabes con causa, con conocimiento cierto con causa, no sabes por ciencia, no puedes demostrar ahora mismo que no está envenenado.
y sin embargo te lo comes. ¿Por qué? Porque tu conocimiento cierto por fe te asegura que es así. Os cuento todo esto porque son pinceladas que se me van ocurriendo, hermanos, pero es muy importante reflexionar sobre la verdad, la razonabilidad de nuestra fe. Es importantísimo, ¿vale? Benedicto XVI, nuestro querido Santo Padre, dijo que la verdadera fe es aquella que no contradice la razón. Hay una dimensión de nuestra existencia que es racional. Hay otra dimensión de nuestra existencia que es arracional, es decir, no racional. Más allá de la razón. Podríamos decir también metarracional, que es esa dimensión de la fe. También las emociones tienen un componente metarracional, ¿no? También la voluntad. Porque tú puedes saber que tienes que hacer algo racionalmente, pero luego hay que hacerlo, ¿eh? Y eso no es un acto de la razón, sino de la voluntad, o de la cerrazón, de la cabezonería, por así decir, ¿no? El acto de ejecutar esa acción, esa operación. Y luego hay una parte que es irracional. Hay quien dice, los ignorantes, que lo que es de la fe es irracional. A mí me causa mucha gracia, ¿no? Porque es una falacia de arriba abajo. Porque lo que es de fe es arracional. Está más allá de la razón. ¿Sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es irracional? ¿Sabéis a qué nos referimos cuando algo es irracional? Nos referimos a algo, a una idea, que va en contra de la razón. Por ejemplo, si yo digo, el agua se evapora a 10 grados centígrados, estoy diciendo una mentira, estoy diciendo una falsedad, un error, y estoy siendo irracional con esa sentencia, ¿vale? Es una sentencia irracional, porque va en contra de la razón, porque la razón de lo que se encarga, básicamente y ampliamente, es de adecuar el entendimiento con la realidad. Cuando yo adecuo adecuadamente, valga la redundancia, el entendimiento con la realidad, entonces brota la verdad, que es el acto del raciocinio, de la razón, ¿vale? Si yo utilizo el raciocinio para que la adecuación del entendimiento sea inadecuada con la realidad, entonces brota la irracionalidad. Pero si yo tengo un modo de conocer que no utiliza la razón, sino que utiliza la confianza, entonces estoy conociendo con certeza también, pero no por medio de la razón, no por conocimiento cierto por causas, no por la ciencia, por la episteme, sino por la confianza. ¿Por qué tú sabes que tu mamá te quiere? ¿Por qué tú sabes que tu esposa te quiere? ¿Por qué tú sabes que quieres a alguien? No lo sabes por conocimiento cierto por causas. Lo sabes por confianza. Hermanos, San Agustín, hoy que es su día, tiene una frase maravillosa, excelsa. Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Os lo digo, hermanos. No buscar a Dios, ser indiferente a Dios, no preguntarle, aunque sea incondicionalmente, si existes, ayúdame. No preguntarle es un atentado contra vuestra propia racionalidad. Es no estar utilizando todos los medios que tienes para conocer la verdad de la existencia tuya y del universo, y del mismo Dios. Cuando el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que se puede conocer con certeza la existencia de Dios por la razón, no lo dice porque sí. Está demostradísimo a lo largo de toda la historia de la filosofía, por medio del argumento ontológico, que fue muy mal entendido, el de San Anselmo, y por las 5 vías de Santo Tomás. De hecho, solamente en este siglo XX, cuando ya el pensamiento se ha debilitado tanto, es cuando se ha empezado a hacer un ejercicio que parece racional, filosóficamente hablando, pero es completamente irracional, por el cual se llega a afirmar que Dios no existe, lo cual es absurdo, ¿no? ¿Sabéis que hay un refrán que dice: poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Él? ¿Sabéis que la mitad de los astrónomos del mundo
son profundamente creyentes porque se dan cuenta de que hace falta algo más para explicar este más acá. ¿Sabéis que las teorías científicas sobre el origen del cosmos y la naturaleza del cosmos están apuntando todas, que si la teoría de cuerdas, que si la teoría de membranas, por las cuales se quiere unificar las 4 fuerzas, que no se han conseguido todavía, no hay una fuerza que explique todo, pero no me quiero enrollar demasiado? ¿Sabéis que todas estas teorías que quieren explicar el origen y la naturaleza del cosmos hablan de que han de existir unas dimensiones por encima de estas que expliquen estas? Están descubriendo que el universo no se explica a sí mismo. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Ir hasta el infinito? Entonces hay 52 dimensiones. ¿Y quién explica la 52? La 53, ¿no? ¿Y quién explica la 53? La 54. ¿Así hasta cuándo? ¿No? Pues hasta un infinito. Un infinito que es el sumo ser. Por eso en Dios, acto y ser es lo mismo. Porque por eso le dijo a Moisés en la zarza: yo soy el que soy. Y le faltó decir: y tú eres el que no eres. Sino porque yo soy. Nosotros no somos nada sin Dios. Y Él lo es todo sin nada más. ¿Me explico? Por eso decimos en filosofía también que Dios es el único ser necesario. Todo lo demás somos seres contingentes o innecesarios. La contingencia del hombre. La incontingencia de Dios. La necesidad de que exista Dios. En fin, hermanos, os cuento todo esto porque si bien es cierto que nuestra maravillosa fe tiene ese lado que es el más importante, contemplativo, de hacer que se deleite el corazón, de dejarse amar por el crucificado. También nuestra fe tiene este lado absolutamente racional, en el que la razón brilla, en el que la razón reconoce que por no conocer todo, por no ser capaz de conocer todo, está tranquila porque sabe que hay uno que sí lo conoce todo. También nuestra fe tiene la dimensión volitiva. De esa hablaremos en otro momento. En fin, hermanos, hasta aquí este videotestimonio. Espero que lo hayáis disfrutado. Para mí ha sido muy especial traéroslo. Sinceramente, me siento conmovido. Le doy muchas gracias a San Agustín por haberme abocado a ello, ¿no? Porque sinceramente me he sentido abocado tras tenerle presente desde por la mañana, ¿no? Y bueno, deciros que mucho ánimo en todo. El Señor es el Señor del tiempo, de la historia, del universo, y no hay que temer nada, solo alejarnos de Él, hermanos. Todo lo demás es contingente, todo pasa. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Aferrémonos a sus palabras, hermanos. Esas palabras que nunca mueren y que aunque haya muchos que las quieran distorsionar, edulcorar, negar, traicionar, nosotros siempre podremos amarlas, acogerlas, hacerlas vida y propiciar que hagan de nosotros un grano que cae en tierra y muere y que de esa manera da mucho fruto. Unos 30, otros 50, otros 100, de modo y manera que hasta los pájaros del cielo aniden en él. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues dejadme en comentarios qué os ha parecido todo lo que habéis visto, y si queréis que os traiga el testimonio de Radio María, pues también hacedmelo saber para, pues irme preparando para ello. Y como os digo siempre, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.